Buenas noches, mi nombre es Carolina Sánchez Varela, estudio en la Universidad del Sabes Plantel Acámbaro en la carrera de Tecnologías de la Información. Vamos a hablar del análisis semántico. Acciones semánticas de un analizador sintáctico. Es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada. Y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. El analizador sintáctico accede a la tabla de símbolos, chequeo de tipos, generar código intermedio, generar errores cuando se producen. Para concluir, realizar casi todas las operaciones de la compilación. Da lugar a métodos de compilación dirigidos por sintaxis. Manejo de errores sintácticos. Los errores sintácticos son dados por una expresión aritmética o paréntesis no equilibrados. Por lo tanto, el manejador de errores de un analizador sintáctico tiene como objetivos indicar los errores de forma clara y precisa, aclarar el tipo de error y su localización, recuperar el error para poder seguir examinando la entrada, no ralentizar significativamente la compilación. El manejo de errores de sintaxis es el más complicado desde el punto de vista de la creación de compiladores. Tipo de gramática que acepta un analizador sintáctico. Nos centraremos en el análisis sintáctico para lenguajes basados en gramáticas formales. La gramática que acepta el analizador sintáctico de una gramática de contexto libre, gramática GNTPS. Y aquí muestra qué significa cada uno. La N es no terminales, T terminales, P reglas de producción y S axioma inicial. Comprobación de tipo de expresiones. La labor de comprobación de tipos consiste en conferir a las construcciones sintácticas del lenguaje la semántica de tipificación y en realizar todo tipo de comprobaciones de dicha índole. Comprobaciones estáticas. ¿Qué son las comprobaciones estáticas? Recogen el compendio de todas aquellas tareas de carácter semántico que por su naturaleza. Comprobación dinámica. Las comprobaciones dinámicas son aquellas que no se realizan durante la fase de compilación y se delegan al momento de la ejecución del programa. Las comprobaciones estáticas pueden ser realizadas durante la fase de compilación mediante el uso de artefactos y mecanismos propios de dicha fase, y sus características es diferente a la dinámica en runtime. Verificación de tipos. Comprueba la compatibilidad de tipos de todas las expresiones del código fuente, recuperando la información durante la gestión de declaraciones. Inferencia de tipos. El lenguaje sin tipificación de variables o con sobrecarga se aplican tareas de inferencia del tipo en el nivel gramatical de las expresiones para resolver el tipo de datos de la expresión resultante en forma del contexto de evaluación. Pila semántica de un analizador sintáctico. Las pilas y colas son estructuras de datos que se utilizan generalmente para simplificar ciertas operaciones de programación. Las pilas tienen dos operaciones básicas, push y pop. El push es para introducir un elemento y el pop para extraer un elemento. Un analizador sintáctico es un autómata de pila que reconoce la estructura de cadena de componentes léxicos. Reglas semánticas. Son el conjunto de normas y especificaciones que definen al lenguaje de programación y están dadas por la sintaxis del lenguaje. Las reglas semánticas asignan un significado lógico a ciertas expresiones definidas en la sintaxis del lenguaje. Compatibilidad de tipos. Durante la fase de análisis semántico, el compilador debe verificar que los tipos y valores asociados a los objetos de un programa se utilizan de acuerdo con la especificación del lenguaje. Analizadores descendentes. Parten del axioma inicial de la gramática y se van descendiendo utilizando las derivaciones izquierdas hasta llegar a construir la cadena analizada. Bottom-up. Es un principio de muchos años del estilo de programación que los elementos fundamentales de un programa no deben ser demasiado grandes. Top-down. Este método consiste en dividir los problemas en subproblemas más sencillos para conseguir una solución más rápida. Esquema de traducción. Un esquema de traducción es una gramática independiente de contexto
en la que se asocian atributos con los símbolos gramaticales y se insertan acciones semánticas encerradas entre llaves. Traducción descendente. Se trabaja con esquemas de traducción en lugar de hacerlo con definiciones dirigidas por sintaxis. Eliminación de la recursividad izquierda de un esquema de traducción. La transformación se aplica a esquemas de traducción con atributos sintetizados. Se supone que una acción se ejecuta en el mismo momento en el que se expandirá un símbolo de la misma posición. Generador de la tabla de símbolos y de direcciones. La tabla de símbolos, también llamada tablas de identificadores y tablas de nombres, realiza dos importantes funciones en el proceso de traducción. Verifica que la semántica sea correcta, ayuda a la generación apropiada del código. Manejo de errores semánticos. Es una de las misiones más importantes de un compilador, aunque, al mismo tiempo, es lo que más se dificulta su realización. A veces unos errores ocultan otros, a veces un error provoca una avalancha de muchos errores que se solucionan con el primero. Fin. Gracias por todo.